Bien, muchas gracias. Mucho gusto a todos. Un gusto estar con la Dirección Regional de Educación de Ucayali, con la Policía Nacional. Creo que es una actividad importante que tengamos hoy día la posibilidad de reflexionar y de compartir opiniones acerca de la problemática de la integridad y de la ética, que es uno de los aspectos más importantes como demanda ciudadana hacia el Estado. Entonces, bueno, para poder empezar, permítame compartir la presentación que tenemos para ustedes. De lo que vamos a hablar es acerca de dos conceptos que están muy estrechamente vinculados: integridad y ética. Dos conceptos que se parecen mucho, pero que no son lo mismo. Entonces, quizás lo mejor sería que empecemos diferenciando. Todo comienza con la problemática de la moral. La moral es digamos, una palabra que procede del latín. More significaba costumbres, y nosotros llamamos moral a ese conjunto de normas, de valores, de creencias, en general de conocimientos, acerca de lo que una comunidad histórica determinada considera que es bueno y es malo. Es lo que nos sirve a nosotros para evaluar la conducta de los demás, porque lo único que es moral o inmoral es la conducta de las personas y no los hechos de la naturaleza. Digamos, un terremoto no es inmoral, un gato no tiene una conducta ética. Lo único que puede ser ético o contrario a la ética somos los seres humanos, porque compartimos algunos valores que rigen nuestra conducta. Entonces, la moral es el conjunto de conocimientos que tenemos en cada comunidad, en un momento histórico determinado, para decidir qué cosa es lo bueno y qué cosa es lo malo, ¿no? Entonces, este término procede del latín. Ahora, la ética es una palabra que procede del griego y que en el habla cotidiana se usa como si fuera indistinto de moral, pero cuando queremos ser rigurosos, en realidad moral es una cosa y ética es otra. La ética es una disciplina académica, es una rama de la filosofía, y de lo que se trata es de evaluar qué cosa es la moral. Digamos, el objeto de estudio de la ética es el concepto del bien y del mal y de aquello que nosotros consideramos como bueno y como malo. Siempre dentro de la reflexión del ser humano en tanto un ser que vive en comunidad. Entonces, moral y ética en la vida cotidiana significan lo mismo, pero en rigor, cuando queremos ser puros en la forma de expresarnos, éticas se refiere a una rama de la filosofía que estudia qué cosa es lo bueno y lo malo, y la moral son los conocimientos acerca de qué cosa es lo que consideramos bueno y malo en una sociedad determinada. ¿Y qué cosa es la integridad? La integridad es un concepto que está, digamos, que se está difundiendo dentro de la gestión pública, y esa referencia al alineamiento de forma consistente a lo largo de toda nuestra vida, en todo el espacio, digamos, social, según el cual nosotros incorporamos como parte de nuestros valores aquellos principios y normas éticos compartidos para dar prioridad a los intereses públicos por encima de los intereses privados. Entonces, una persona íntegra es aquella persona que prioriza los intereses permanentes de la nación por encima de los intereses privados, sean míos o de cualquier otra persona próxima a mí, ¿no? Esta idea de la integridad tiene una larguísima historia dentro de la filosofía, pero vamos a decir que se refiere básicamente a cómo eres tú cuando nadie te ve, si es que tú mantienes los mismos valores que tienes exhibiendo al público cuando estás, digamos, en el espacio privado. Se espera que una persona íntegra sea aquella que se conduce igual, con los mismos valores que tenía en público cuando está, digamos, de una forma privada y cuando nadie lo está observando, ¿no? Entonces, una persona íntegra es una persona que se conduce con ética siempre, sea en público como en privado, pero además es íntegra todo el tiempo, desde, digamos, tanto mientras está trabajando como cuando está fuera del trabajo, en un ámbito totalmente privado, en un ámbito con los amigos, algo totalmente externo a su función pública, ¿no? Entonces, la integridad aspira a que las personas incorporen los valores morales, sobre todo aquellos que están vinculados con la protección de los intereses permanentes de la nación, de los intereses públicos, por encima de los intereses privados de cualquiera, y no solamente dentro de tu trabajo, sino a lo largo de todos los espacios de tu vida personal. ¿Por qué esto es importante? Es importante porque la percepción de la corrupción, sobre todo en el Perú, pero no solamente en el Perú, es una de las debilidades más grandes que tiene el Estado.
Hace 3 años, una organización internacional llamada Transparencia Internacional hizo una encuesta a nivel nacional y encontró que el Perú era uno de los países cuya percepción de corrupción era más alta en América Latina. Estábamos por debajo de México, pero estábamos por encima, por ejemplo, de Venezuela, estábamos por encima de Nicaragua, estábamos por encima de Panamá. Entonces, digamos que había una percepción de corrupción sumamente alta en la sociedad peruana. Las personas afirmaban en un porcentaje, 1 de cada 3 peruanos afirmaba que había tenido que pagar un soborno para recibir un servicio público, algo que es desde todo punto de vista absolutamente inaceptable. El hecho de que exista una corrupción generalizada y una percepción de corrupción generalizada, que son 2 problemas, ambos importantes, es que en la medida en que hay mayor corrupción, la sociedad va disolviendo los vínculos entre sus integrantes. Entonces, hay cada vez menor confianza en el espacio público. Sentimos que el Estado tiene menos capacidad para atendernos porque está infiltrado por intereses que no son los del mejor servicio al ciudadano. Entonces, hay una correlación marcada entre el nivel de percepción y la desconfianza en el gobierno. Y cuando la desconfianza en el gobierno se generaliza, entonces hay, digamos, menos capacidad por parte del Estado para demandar el cumplimiento de las políticas públicas y de las normas a la ciudadanía. Como hay menos capacidad para exigir que la ciudadanía cumpla con, digamos, los lineamientos del Estado y que nos permiten vivir mejor en el espacio público, el resultado es que todo comienza a fallar al interior de la sociedad. Por ejemplo, si es que el Poder Judicial es un Poder Judicial que no supone la confianza del ciudadano, entonces todos los costos que tenemos en las transacciones económicas, todos los acuerdos, todos los convenios, todos los mecanismos de compra-venta y de inversiones que tenemos como ciudadanía, comienza a incrementarse los costos. Entonces, hay una correlación entre corrupción y desconfianza en el Estado, ¿no? Y en los gobiernos. Esto genera una pérdida en la competitividad, porque al incrementar los costos en los acuerdos económicos que tenemos con las demás personas y en nuestra interacción social, el resultado es que podemos confiar menos, la incertidumbre se incrementa y esto genera mayores costos en las transacciones. Al existir mayores costos, el margen de riqueza que se genera es menor porque estamos destinando a seguridad recursos que podríamos haber destinado a incrementar nuestro bienestar. El incremento de la desconfianza genera menor competitividad. Al haber menos competitividad, lo que estamos diciendo es que nuestra capacidad para generar riqueza también se ve comprometida. Cuando el espacio social es un factor de desconfianza, entonces nosotros tenemos que guardar parte de nuestros ingresos para protegernos de lo que podría ocurrir en un futuro cercano. Esta pérdida de competitividad se traduce en que cuando nosotros necesitamos pedir préstamos para que nosotros podamos generar nuestras actividades económicas, nuestro consumo, lo que sea, el costo del préstamo se incremente también porque la desconfianza genera mayores tasas de interés. Entonces, eso también se mide a nivel internacional y se ha detectado que a mayor lo que tenemos es también menor capacidad para recibir créditos. Y esto genera mayor costo en nuestras transacciones y en nuestras inversiones y menor capacidad para generar riquezas y excedentes. Es decir, en términos no solamente éticos, sino también en términos económicos, en algo que afecta directamente nuestra calidad de vida, el incremento de la corrupción es algo extraordinariamente perjudicial para la vida social. Los grandes problemas que tenemos en el Perú, de acuerdo a una investigación que se realizó, el Reporte Mundial Global de Competitividad, identificaba un conjunto de problemas en la sociedad peruana. El segundo más grave era la corrupción. Entonces uno dice, bueno, la corrupción efectivamente es un problema muy serio en el Perú, pero tenemos muchos problemas. Bueno, no tanto, porque la corrupción genera otros problemas que también están identificados en este mapa de problemas sociales, ¿no? Entonces, la corrupción es el segundo problema más grave, pero consecuencia de la corrupción o vinculado con la corrupción tenemos problemas de burocracia, problemas de acceso a financiamiento, un problema de regulación laboral,
problemas de crímenes y robos, inestabilidad política, complejidad en la regulación del Estado y poca ética en la fuerza de trabajo. Es decir, de los muchos problemas que tenemos en el Perú, la mitad están vinculados de una forma directa o indirecta con la problemática de la corrupción. Ante esta situación, ¿de qué manera podemos afrontarlo, ¿no? ¿Qué es lo que dice la teoría dentro de la gestión pública para poder afrontar la problemática de la corrupción? Bueno, lo primero es que la gente es importante y entonces sí es importante que nosotros seleccionemos gente con integridad. Digamos, una persona que tiene antecedentes de fallas en su integridad personal es un factor de riesgo que debemos nosotros controlar. Y entonces necesitamos personas con integridad y que tengan una conducta adecuada. Para ello, el Estado tiene tres momentos en su vínculo con las personas. Antes de que ingreses al Estado, durante tu función pública y fuera del servicio civil. Antes de que ingreses al Estado, el Estado tiene que ser muy cuidadoso al momento de incorporar personas y para eso existe, bueno, la revisión de los antecedentes legales y un fuerte cuidado en torno de la meritocracia, ¿no? Es importante que nosotros seleccionamos a las personas no por sus vínculos o por quién es el que le está dando, sino principalmente porque tengan las capacidades para poder desempeñar su función. El mérito dentro del servicio civil es uno de los aspectos más importantes para protegernos por problemas de integridad. Durante la función pública necesitamos códigos de ética, una capacitación permanente, verificar que no estamos entrando en conflictos de interés dentro del Estado. Para ello hay un instrumento que son las declaraciones juradas que permiten visibilizar cuál es tu trayectoria y cuáles son tus vínculos que podrían generar espacios de riesgo dentro de la gestión que realizas. Entonces, dentro de la función pública tenemos que tener un cuidado acerca de cómo estamos delegando responsabilidades en las personas y en qué medida esta delegación no puede ser o no debería ser utilizada de forma incorrecta por parte de los servidores civiles. Y cuando salimos del Estado, también existe algo que el Estado debe hacer. Lo que nosotros tenemos que cuidar es sancionar aquellas faltas, aquellos delitos, aquellos problemas éticos. Debemos guardar una memoria de quiénes son las personas que incurrieron en estas faltas para que luego, cuando nosotros volvamos a reclutar a otras personas, estas personas no vayan a filtrarse sin una evaluación adecuada. Debemos tener baja tolerancia social a la corrupción y finalmente debemos incrementar el control ciudadano. Digamos, son mecanismos mediante los cuales nosotros podemos favorecer un Estado con mejores condiciones de integridad y menos susceptible a la corrupción. Pero, digamos, en lo que tampoco debemos caer es en pensar que las personas son buenas o son malas, y una persona mala no puede ser buena, y una persona buena no puede ser mala. Necesitamos cuidar la integridad de las personas, pero no podemos ser ingenuos ni pensar que todo depende de la buena voluntad o de las características personales psicológicas de los individuos. Esto no es así. Nosotros tenemos que ser conscientes que cualquiera puede cometer errores, pero también cualquiera puede corromperse, o digamos, no digamos cualquiera, pero muchos son los que pueden pasar de una conducta íntegra a incurrir en actos de corrupción. Lo que sabemos por la psicología es que las personas actúan de acuerdo a incentivos. No solamente las personas, todo ser vivo actúa de acuerdo a los incentivos. Hay un experimento famoso de Skinner que utilizaba unos ratones en el laboratorio a los que les colocaba unos chips en el cerebro y cuando apretaban un botón les generaba placer, sentían una sensación de placer. El resultado de este experimento fue que los ratones dejaron de comer, dejaron de aparearse, dejaron de hacer absolutamente nada y lo único que hacían era apretar el botón que les daba placer hasta que se murieron. Lo que nos enseña este experimento es que hay algunos principios que son, digamos, constantes y regulares dentro de la psicología humana y en general de la psicología de los seres vivos, ¿no? Todos tenemos una atracción hacia el placer y una aversión hacia el dolor. Digamos, el esquema de incentivos más básico del ser humano es buscar el disfrute y alejarnos del sufrimiento.
Sin embargo, por supuesto, la conducta de las personas es mucho más compleja que la de un ratón, y nosotros, además de tener este deseo natural por el placer y esta aversión natural por el sufrimiento, tenemos racionalidad, somos capaces de evaluar las consecuencias de nuestros actos y podemos identificar objetivos trascendentes, superiores, más importantes que nuestros afectos y nuestros odios y nuestros amores, y pensando en algo que va más allá de nosotros mismos, digamos, buscar un interés superior. Este esquema de incentivos genera mucho mayor complejidad en la conducta humana que la que puede tener un ratón, pero tenemos un esquema de incentivos básico, digamos, con natural a las personas, de buscar el placer, rehuir el sufrimiento. Podemos tener una conducta mucho más compleja pensando en otras cosas. Por ejemplo, racionalizando lo que nosotros hacemos y buscando conseguir objetivos porque consideramos que es lo correcto o que consideramos que es lo lógico que debemos hacer. Podemos evaluar nuestras consecuencias y entonces sacrificar un poco de sufrimiento pensando en el bienestar futuro, como cuando te tomas una medicina, y buscar objetivos trascendentes y mayores y más importantes que uno puede tener por sí mismo. Por ejemplo, cuando tú proteges el bienestar de un familiar tuyo, de tus hijos o de tus sobrinos, porque estás pensando que la vida de ellos tiene mayor valor incluso que la tuya, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que cuando nosotros dejamos de utilizar nuestros instintos más básicos de amor, de atracción al placer y evasión del sufrimiento, por incorporar otros elementos como la racionalidad, la evaluación de consecuencias o los objetivos superiores, gastamos mucha energía, gastamos mucho tiempo, tenemos que esforzarnos para poder al momento de entrar en conflicto con nuestros objetivos más primarios, y entonces podemos superar el impulso a actuar de nuestras conductas básicas, pero puede generar a la larga un consumo de recursos psicológicos altos. Esto genera que la probabilidad de nuestra conducta tienda a acercarse más a los instintos básicos que a los instintos superiores. Y ante esta situación lo que nosotros necesitamos, o lo que deberíamos orientarnos a lograr, es generar esquemas de incentivos donde las personas sientan que cuando siguen las cosas que nosotros quisiéramos que sigan, se vean beneficiadas. El esquema de incentivos supone incrementar las probabilidades de la conducta en función del cumplimiento de aquello que estamos promoviendo. Entonces, dado que las personas actúan en función de los incentivos, nosotros tenemos que proteger estos incentivos. Por ejemplo, ¿por qué los peruanos no denunciaban las irregularidades que atestiguaban el año 2013? En el año 2013 hizo una encuesta y se les preguntó a las personas, ¿por qué ante una situación donde de forma evidente estamos encontrando un conflicto moral entre la acción de determinadas personas y que los demás lo están observando y no lo denuncian, ¿por qué es que no hacen la denuncia? La respuesta fue que un 19% afirmaba que no saben dónde denunciar, 41% decía, tengo temor a las consecuencias de la denuncia, y un 36% decía que no denunciaba porque no iba a haber ninguna consecuencia, no se iba a luchar en contra de la corrupción. Es decir, el esquema de incentivos con los cuales las personas actuaban dentro del Estado, de acuerdo a esta encuesta, era que en un 96% era el esquema de incentivos lo que explicaba que las personas no hicieran la denuncia. Entonces, 1 de cada 5 decía, no tengo idea de cómo canalizar una denuncia. 4 de cada 10 decía, me van a castigar a mí si es que yo hago la denuncia, y 1 de cada 3 decía que no había ninguna diferencia si se denunciaba o no se denunciaba, porque igual iba a existir impunidad. Este esquema de incentivos es lo que hay que cambiar. Entonces, actualmente existe una cultura mucho más extendida acerca de mecanismos para denunciar. Ahora se puede denunciar de forma anónima. Los órganos de control protegen a los denunciantes para que no vayan a ser perjudicados en su carrera y en sus actividades. Es decir, se ha logrado superar el problema de no sé dónde denunciar o el temor de las consecuencias. Lo que todavía nos falta fortalecer como Estado es sancionar de forma efectiva a aquellas personas
que han cometido delitos, porque existe una sensación generalizada de que no está, digamos, la impunidad todavía existe en nuestro país. Dado este esquema, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿Qué es lo que nosotros podemos intentar para luchar en contra de la corrupción, tomando en cuenta estos esquemas de incentivos y el conocimiento que tenemos acerca de cómo funcionan los grupos humanos, ¿no? Entonces, ante esta situación, Klitgard, que es un académico vinculado con el Fondo Monetario Internacional, propuso una fórmula de la corrupción. Lo que decía es que, claro, la corrupción se genera como resultado de un esquema de incentivos donde la calidad personal del individuo no es tan relevante. ¿Por qué? Porque, bueno, como dice el dicho, en arca abierta hasta el justo peca, es decir, cuando tenemos un esquema de incentivos donde podemos beneficiarnos y no ser sancionados, la gente tiende a beneficiarse. Entonces, ¿qué es lo que explica la corrupción según Klitgard? Según Klitgard, la corrupción se explica por el contexto social y no por las características individuales de las personas. No es su voluntad o sus buenas intenciones las que priman. Lo que prima en la fórmula de corrupción es cómo está diseñado el sistema. Y él dice que la corrupción es el resultado del monopolio y discrecionalidad menos la transparencia. Y esta fórmula es aplicable no solamente al Estado, sino a cualquier contexto. Si tú tienes, por ejemplo, una iglesia donde hay monopolio y poca transparencia, tenderá a corromperse. Si tú tienes una empresa donde hay monopolio, discrecionalidad y poca transparencia, tiende a corromperse. Si tú tienes un equipo de trabajo donde hay monopolio, discrecionalidad y poca transparencia, tiende a corromperse. Entonces, la fórmula de la corrupción de Klitgard no habla de las buenas intenciones de las personas, sino cómo se organizan los sistemas sociales. ¿Cuáles son los componentes? De acuerdo a la fórmula, el primer componente es el monopolio. Entonces, allí donde hay un solo proveedor de algo que los demás valoran, que tiene el monopolio de la provisión de esto, de determinado recurso, pueden ser bienes, pueden ser servicios, pueden ser de capacidad para decisión o para brindar información clave. El que tenga el monopolio tiene un incentivo, digamos, comienza a armar un esquema de incentivos para verse beneficiado. No tiene competencia y entonces puede aprovechar y puede incrementar el beneficio personal. Entonces, para luchar contra todo monopolio, lo que debería existir son reducir en la medida de lo posible las barreras de ingresos en el mercado. Vamos a pensar un monopolio de bienes, de empresas que venden servicios, ¿no? Si tú tienes, por ejemplo, una empresa de telefonía, ¿cómo haces para romper el monopolio? Tienes que reducir la barrera de ingresos para que cualquiera pueda generar servicios de telefonía. Reglas claras y limpias para que puedan competir sin que tú beneficies a un proveedor en particular por encima de los demás. Y en tercer lugar, tiene que haber seguridad jurídica para que en caso de que hubieran conflictos, se resuelva con la mayor justicia posible, ¿no? Entonces, el esquema de Klitgard, cuando habla de la corrupción, comienza con un monopolio. Si es que hay alguien que es el único proveedor de un recurso, ahí comienza a formarse la oportunidad de que esta situación sea corrupta. El segundo elemento que complementa el monopolio para generar un esquema de corrupción es la discrecionalidad. Cuando una persona tiene el poder para tomar decisiones en aquel ámbito en el cual él es el único que puede proveer. Entonces, tú tienes una empresa de telefonía, si el único que puede proveer la telefonía puede hacer lo que quiera con la telefonía, el resultado será un enorme incentivo para la corrupción. Pero ocurre con todo. Digamos, si es que el único que toma decisiones en un equipo de trabajo es el jefe y nadie controla al jefe, y entonces todas las decisiones, el proveedor de decisiones es monopólico, o sea, solamente lo hace el jefe, y tiene absoluta discrecionalidad y nadie lo controla, el resultado tenderá a generar oportunidades para la corrupción. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces con la discrecionalidad? Hay que reducir el poder a la persona que tiene el monopolio. Entonces, para poder reducir el poder, se debe desregular, se debe proteger la subsidiariedad. Desregular supone quitar las reglas que
que regulan las actividades sociales. Si, por ejemplo, tú tienes la telefonía, mientras más simplifiques las leyes vinculadas con la telefonía, menor resquicio encontrarán las personas para poder corromperse explotando la vulnerabilidad de la ley. Y la subsidiariedad supone que el Estado abandone aquellas actividades que son cubiertas por el sector privado. Si es que el sector privado, vamos a pensar en minería, entonces el Estado no debería meterse en actividades mineras. Este es un principio constitucional que lo que hace es evitar que el Estado actúe como empresario en aquellas actividades donde el sector privado es más eficiente. En segundo lugar, es la simplificación administrativa, de manera que sea más sencillo operar el sistema, porque mientras más complejos sea el sistema, sean las actividades que realizan, a mayor complejidad, hay mayor posibilidad de que se actúe de forma discrecional. Y el tercer elemento es incrementando el control ciudadano. Entonces, en el ámbito del Estado, cuando existe un Estado con monopolio y con discrecionalidad, las oportunidades de la corrupción se incrementan. Un Estado que permite la competencia, un Estado donde el poder del funcionario es limitado, es un Estado menos corrupto. El tercer elemento de Klitgard es aquel que permite reducir la oscuridad en la cual se gestionan las actividades dentro del Estado o de cualquier otro sistema social. La idea es que mientras más ojos hayan puestos en las actividades que los servidores civiles realizan, mientras la ciudadanía tiene más capacidad para tomar decisiones en el espacio público, entonces incrementa la transparencia y con eso se reducen las posibilidades de la corrupción. ¿Cómo se hace para incrementar la transparencia? Se debe generar información de manera que los ciudadanos puedan conocer qué es lo que está realmente ocurriendo en el Estado. Mientras mayor apertura de información hay, entonces hay mayores oportunidades para reducir la corrupción, incrementando la rendición de cuentas, de manera que el servidor público tenga que rendir cuentas al ciudadano y decir qué es lo que ha hecho con los recursos que la sociedad le ha delegado, y finalmente cultivar la responsabilidad y el mérito. Cuando hablamos de cultivar la responsabilidad, supone que cuando alguien comete una falta, pague las consecuencias por haberlo hecho, digamos, sufra las consecuencias del daño causado. Y cuando alguien genera bienestar, disfrute las consecuencias de haberlo generado. Que se reconozcan tanto lo malo de las decisiones como lo bueno de las decisiones. Responsabilidad supone los dos elementos de la moneda, las dos caras de la moneda. Aquello que se hace mal debe generar, cuando yo causo perjuicio como servidor civil a la sociedad, debo sufrir las consecuencias. Cuando yo genero bienestar en la sociedad, debo disfrutar las consecuencias. Y entonces crear una estructura meritocrática donde las personas a las que mejor les va dentro del Estado son aquellas personas que mayor bienestar generan. Y a quienes se sanciona o a quienes sufren retrasos en su carrera o tienen menos oportunidades de desarrollo, son quienes han tomado malas decisiones y por lo tanto no deberían recibir mayores oportunidades en la gestión pública. La idea entonces de Klitgard supone controlar el monopolio y la discrecionalidad de los servidores civiles e incrementar la transparencia en el ámbito del servicio civil. Actualmente existen cambios institucionales que se están implementando. Digamos, el Estado, la sociedad peruana ha cambiado muchísimo en los últimos años y el Estado está cambiando junto con ella. Entonces, estos cambios institucionales se han reflejado en una política nacional de integridad que está siendo liderada por el ente rector de la integridad en el Estado peruano, que es la Secretaría de Integridad Pública, que es una de las oficinas de PCM. Ellos son los que han diseñado esta política nacional de integridad y que están promoviendo a nivel nacional. Y como parte de esta promoción es que nosotros como escuela nos hemos sumado y estamos también hablando de estos temas y estamos promoviendo la reflexión sobre esto. Pero complementario a lo que hace la Secretaría de Integridad, existen muchísimas instituciones trabajando. Está OCE, está la Contraloría, hay una serie de instituciones dentro del Estado que trabajan en integridad, pero uno de ellos era Servir, y claro, como yo soy miembro de Servir, no podía dejar de mencionarlo. Servir como ente rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos también tiene a su cargo elementos
para apoyar y promover la integridad. ¿Cómo? Mediante la promoción de la meritocracia. En el Estado peruano, el Servir está esforzándose por promover que se implemente la meritocracia en todos los espacios del Estado, en todos los niveles de gobierno, y por lo tanto contribuye con su granito de arena a esta política nacional de integridad. El esfuerzo es un esfuerzo muy ambicioso y tiene múltiples elementos. Por ejemplo, la OCDE, que es esta organización que reúne a todos los estados desarrollados del mundo, ha inspirado la política nacional de integridad, y la OCDE promueve algunos alguna de estos elementos sistémicos para cambiar la estructura de la integridad y la lucha contra la corrupción dentro del Estado. En primer lugar, busca que hayan resultados tangibles en la gestión pública, busca que haya, que en el Estado se logre implementar responsabilidades claras para que cada uno sepa qué es lo que le corresponde, ¿no? Entonces, un primer elemento de este enfoque de política nacional de la integridad será asignar responsabilidades claras, claramente delimitadas, para que cada uno sepa qué es lo que le compete hacer dentro de la gestión pública. Los líderes de las instituciones, la alta dirección de las instituciones, debe comprometerse con estos principios y establecer determinados estándares de conducta personal para promover un liderazgo ético dentro de las organizaciones. De manera que aquellos que tienen responsabilidades funcionales sean personas que además guarden una conducta ética adecuada. Además, debe establecerse una estrategia. Institucionalmente se debe planificar las actividades institucionales pensando en objetivos que evalúen evidencias, que recojan evidencias, que levanten información, que establezcan indicadores y que identifiquen los riesgos que podrían afrontar en el ámbito de la ética. Y finalmente generar un esquema normativo que refleje los valores de la integridad dentro de las reglas de juego con las cuales opera el Estado. En segundo lugar, debe promoverse también la creación de una cultura dentro de la gestión pública que promueva la integridad. Dentro de esto está, por ejemplo, esta idea del liderazgo que había mencionado antes se complementa con una agenda ética y una comunicación dentro de los equipos de trabajo para promover los principios de la integridad y la ética. En segundo lugar, implementar mecanismos de meritocracia para que las personas más adecuadas tengan la responsabilidad de desarrollar las actividades. No es buscar ni la persona perfecta, y tampoco ciertamente buscar cualquier otro criterio de naturaleza política o de naturaleza de vínculos familiares o sociales para darles, asignar responsabilidades. Acá lo que importa es que la persona que tiene las cualidades adecuadas para desarrollar una actividad determinada sea esa persona la que lo desarrolle. Esto supone darle oportunidades a todas las personas y no solamente a aquellas mejor relacionadas. Además, necesitamos crear un cuerpo de conocimientos adecuado, brindando competencias éticas, digamos, formando las competencias éticas, generando espacios de capacitación para que las personas entiendan, conozcan y apliquen en su trabajo estos conceptos. Y finalmente, mayor apertura, buscando que la información sobre los principios de la integridad pueda difundirse al interior del espacio del servicio civil. Entonces, debe ser materia de aprendizaje, de reflexión, de cuestionamiento, de debate y de acuerdos al interior del servicio civil para poder tener una cultura que proteja mejor la ética. Es decir, no debería prohibirse o no debería verse mal que las personas debatan sobre los principios de la ética o de aquellas situaciones que pueden generar riesgo de corrupción. Se espera que nosotros como servidores civiles de este tema, aprendamos de este tema, reflexionemos y por supuesto lleguemos también a acuerdos que permitan una mejora en nuestra gestión pública. Finalmente está el tema de la rendición de cuentas. El Estado debe identificar dónde están los riesgos en la actuación de las diversas instituciones y personas, de manera que identificamos dónde podría generarse
actividades que puedan incurrir en corrupción para poder establecer controles adecuados y neutralizar el riesgo. También, por supuesto, deben sancionarse todas las fallas, pero con un procedimiento que asegure las garantías y las sanciones tanto efectivas como oportunas. Es decir, la sanción de una inconducta es un elemento absolutamente fundamental. Y no está de más recordarlo. Cuando yo mencionaba que tenemos un impulso natural de acercarnos al placer y renunciar al dolor, ese es, digamos, el esquema de incentivos más básico de cualquier persona, y tenemos un esquema de, una oportunidad en la cual podemos beneficiarnos y, por lo tanto, acercarnos al goce y no ser sancionados, es decir, no tener el riesgo del sufrimiento. Entonces la tendencia natural es aprovecharlo. Por eso en Arca Abierta el justo peca, porque lo natural es aprovechar las oportunidades para disfrutar. Es por eso tan importante que exista una sanción efectiva y que además sea una sanción oportuna, porque justicia que tarda no es justicia, ¿no? Entonces, la existencia de sanciones es fundamental, pero es sumamente, digamos, el principio mayor, el mayor valor en el esquema de sanciones es sancionar al culpable y librar de la sanción al inocente. Es decir, tenemos que tener procedimientos de sanción que tengan todas las garantías para que una persona acusada injustamente no sea sancionada por ningún motivo, ¿no? Tenemos que tener mecanismos de supervisión. En el Estado existe un esquema bastante complejo y bastante amplio para la supervisión. Tenemos órganos especializados, agencias para el cumplimiento normativo, tribunales administrativos que verifican que el control que se realiza efectivamente sea un control adecuado. Y finalmente tenemos que promover un gobierno transparente y abierto para incorporar a la ciudadanía a las políticas públicas. Como ven ustedes, en todos los casos se trata de reducir el monopolio del ejercicio del poder en el Estado, reducir la discrecionalidad en las tomas de decisiones, de manera que siempre haya un ojo puesto sobre las personas que están tomando decisiones en el ámbito del Estado, y finalmente incorporando mecanismos para abrir el Estado, incorporando a la ciudadanía, incorporando nuevas ideas, generando oportunidades para el debate, de manera que se incremente también la posibilidad de rendición de cuentas dentro del Estado. Para concluir, lo que nosotros debemos cambiar para promover la integridad es cambiar el esquema de incentivos. Generar un esquema de incentivos virtuoso, de manera que las personas sientan que al actuar de forma correcta se ven beneficiados. Un mecanismo es la meritocracia, pero la meritocracia no es el único esquema, ¿no? En segundo lugar, tenemos que generar normas claras, bien diseñadas y sanciones efectivas, procedimientos de control que aseguren la sanción de aquellas personas que incurren en faltas, de manera que, digamos, podamos garantizar que quienes cometen actividades contra la integridad, quienes se corrompen, sufran las consecuencias de esa corrupción y sean sancionados. Y tengamos una cultura organizacional donde la gente sienta que el que incurre en estas faltas va a sufrir una sanción. Además, debemos tener procesos adecuados dentro de la gestión, de manera que la gestión pública no dependa ni de la voluntad ni de la inspiración de las personas, sino que tengan procesos que estén previamente estructurados, que sean predecibles, que sepamos cómo debemos actuar y que tengamos los recursos suficientes para hacerlo, naturalmente. Y luego tener una gestión de recursos humanos donde se proteja el carácter ético del liderazgo, se promueva la percepción de que los líderes son líderes en tanto que tienen una conducta ética, y también promover el mérito de manera que sean las personas más capaces, las personas más competentes, aquellas que tengan mejores resultados dentro de su línea de carrera. Y finalmente tenemos que formar competencias en 3 niveles. Para todo proceso, dentro de cualquier reforma que hay en el Estado, siempre se necesitan 3 niveles de competencias. En el ámbito de la ética también. Necesitamos tener expertos en temas de ética, en temas de integridad,
que puedan resolver problemas complejos. Cuando se presenta, por ejemplo, un dilema, necesitamos alguien que tenga la capacidad para evaluarlo y dar una respuesta. Entonces, un nivel experto para resolver los problemas complejos que puedan generarse en el ámbito de la ética. Necesitamos operadores, personas que enfrenten los problemas que van surgiendo y tomen decisiones para resolver los problemas éticos. Cuando el problema sea muy complejo y no sepa cómo resolverlo, apelará al experto. Y finalmente, todos los miembros del Estado debemos estar compartiendo una misma cultura, los mismos principios en torno de la ética y la lucha contra la corrupción, para que los operadores y los expertos sean comprendidos en el trabajo que se realiza, ¿no? Este esquema de incentivos es un esquema que debemos implementar en nuestras organizaciones públicas y de esa manera podemos promover de forma más efectiva la posibilidad de crear un Estado más íntegro. Bueno, estas eran las ideas centrales que quería compartir. Si estaré con todo gusto dispuesto a escuchar las preguntas que tengan. Miguel, te cedo la palabra. Bueno, yo quiero agradecer a todos por haber estado acá. Me parece algo que es realmente muy estimulante. Creo que el Estado puede sentirse orgulloso de tener trabajadores que destinan tiempo a dialogar y aprender acerca de temas de integridad, lucha contra la corrupción, fortalecer los valores éticos, tener la oportunidad de presentar, de compartir ideas y de poner sus consultas también a debate, ¿no? Creo que es algo que es muy importante. El Estado tiene que incorporar no solamente el discurso de la lucha contra la corrupción, sino de forma efectiva incorporar ideas a la gestión pública de promoción de la integridad. Es un esfuerzo que nos compete a todos, que nos interesa a todos los peruanos y que la ciudadanía nos demanda. Entonces creo que es una experiencia muy bonita haber tenido acá 150 personas que están interesadas en el tema de la ética y haber compartido el día de hoy algunas ideas con todos ustedes. Bueno, muchas gracias Miguel, también a todo el equipo de la escuela que hizo posible esta reunión. Muchas gracias. Ha sido un gusto. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú, 2021.